la revolución del mundo rural. Se aprueba la primera reforma agraria. Frei Montalva profundiza la reforma agraria. Los campos con más de 80 hectáreas pasarán a los inquilinos. Los campesinos no se detendrán. Las expectativas aumentan las exigencias de los trabajadores. Ya van más de 1.200 expropiaciones. Con Allende se radicaliza el escenario. Crece la violencia y enfrentamiento en los campos. Latifundistas se defienden, mientras los campesinos exigen más tierras. Pero el proceso tendrá un categórico final. El gobierno militar pone fin a la reforma agraria. Postales, un aporte al Bicentenario. El presidente firma el proyecto de ley sobre reforma agraria que envía para su discusión al Congreso. Así el gobierno se abre camino hacia la reforma agraria definitiva que establece la expropiación al avalúo fiscal sin intereses de aquellos terrenos considerados con exceso de superficie, abandonados, mal explotados o de excesiva fragmentación. Entre los campesinos se advierten diferentes grupos que disienten sobre la forma de aplicar la reforma agraria. División muy parecida a la que aparece en el seno del partido oficialista entre un sector llamado rebelde y otro tercerista. La expresión extremista de la oposición desafía abiertamente al gobierno al declarar un paro ilegal de mineros en El Salvador. Se produce un enfrentamiento con fuerzas enviadas por el Ministerio de Interior que causan varias lamentables víctimas fatales. El gobierno ha tomado medidas para reprimir estas manifestaciones de la oposición. Con este propósito se forma el grupo móvil de carabineros que ahora cuenta con medios más eficaces que las pumas y los caballos para actuar contra los manifestantes. Aprovechando su mayoría en el Senado, la oposición niega el permiso que solicita el presidente para viajar a los Estados Unidos invitado por Lyndon B. Johnson. El mismo cardenal será protagonista de otra de las transformaciones más profundas del siglo, la que ocurrirá en los campos chilenos. Estamos en la localidad de Pirque, en las afueras de Santiago, en el antiguo Fundo Los Silos, que en los años 60 era propiedad de la Iglesia Católica. Se podría decir que fue justamente en este lugar donde comenzó la reforma agraria chilena. El cardenal Raúl Silva Enríquez, inspirado en una pastoral del episcopado chileno, decidió predicar con el ejemplo y repartió estas tierras a 16 campesinos y sus familias, cada uno de los cuales recibió aproximadamente 8 hectáreas. La decisión de distribuir las tierras del obispado no termina allí. Otros 5 fundos pertenecientes a la Iglesia Católica se reparten a 228 familias de campesinos. Cuando Monseñor Raúl Silva Enríquez nos hizo entrega del fondo, nos dijo: la verdad es que me ha costado re harto poder entregarles ahora este predio a ustedes, porque tuve oposición de muchos cutres y también de algunos curitas, porque me decían que estaba loco, que cómo le iba a entregar tierra a los campesinos que eran borrachos y que eran irresponsables. Y yo pienso de que si al hombre se le trata como hombre, responde como tal. Aunque el presidente Jorge Alessandri había iniciado una tímida reforma, son Eduardo Frei y Salvador Allende los que llevan a cabo un proceso de expropiaciones que remece hasta sus cimientos a la antigua propiedad agraria. Eduardo Frei planteó las reformas estructurales en Chile y para realizarla había que demoler el derecho a propiedad. La ley de reforma agraria fue una ley aprobada por amplia mayoría en el Parlamento. Era visto como el gran cambio que tenía que vivir Chile en ese momento.
Tras un intenso y acalorado debate, el Congreso aprueba una reforma constitucional referida a la función social de la propiedad. Pero ¿por qué si yo también tengo derecho y por qué la tierra no puede ser mía? ¿Por qué no puedo luchar por lo mío? ¿Por qué no puedo trabajar en lo mío? Desarrollarme en lo mío. Para mí era inconcebible que una persona de un esfuerzo tremendo como había sido yo y que había llegado a comprar este campo con este mismo esfuerzo, me lo fueran a quitar. Yo consideraba que era ya, pero la injusticia más grande que se podía dar en el mundo. Quiero reconocer que la gente que lo hizo fue idealista, pero lo más peligroso que existe son idealistas con poder. Nosotros nos sentíamos cumpliendo con una tarea muy importante que el país se había propuesto, que era modernizar el sistema agrario. La tierra para el que la trabaja, decía, ¿no es cierto? Pero eso son palabras, ¿no? Uno puede decir el automóvil para quien maneja, en fin, uno puede inventar una serie de legos de esa forma. Y eso no es verdad en realidad no es así. Una cosa muy buena. Imagínese ser libre, ser persona, desarrollarnos y poner nuestra capacidad y nuestra inteligencia para poder producir más. Mientras para unos se moderniza la agricultura y se dignifica al campesinado, para otros es un atentado a la propiedad privada y un retroceso para el sector agrícola. La violencia llega a los campos. Lo vamos a tomar tal fondo, tal día, porque creo que es propio. Y de la noche a la mañana aparecíamos con el fondo tomado y era jugarse el pellejo en esa cosa. Y yo estaba dispuesto a cualquier cosa, estaba con la sangre muy ardiente. Entonces, cada vez que había una toma y que habían peleas, que si yo me llamaban por teléfono, yo era el primero en llegar allá. Donde habían fondos que no era posible expropiarlo, por la buena había que tomárselo, y eso hicimos. La mayoría de las expropiaciones se realiza durante el gobierno de la Unidad Popular. Hasta 1970 se habían expropiado 1.406 fondos, equivalentes a 3.400.000 hectáreas. A septiembre de 1973, los fondos expropiados subirían a 5.809, con una superficie cercana a las 10 millones de hectáreas. Esto sin contar las tomas realizadas ilegalmente. Era muy difícil que la gente que había sido siempre inquilino pasaran de la noche a la mañana a ser empresario. Muchos de ellos, lamentablemente, al poco tiempo tuvieron que vender sus tierras porque no tuvieron los implementos ni los apoyos para poder hacerla producir. Hoy en día, menos de un tercio de las tierras expropiadas están en poder de los campesinos. Y aunque todavía se discuten los reales efectos de la reforma agraria en la agricultura, lo cierto es que el campo chileno cambió para siempre. Bueno, yo veía las 4 estaciones. Yo veía cómo germina, cómo crece, cómo se cosecha, cómo se vuelve a arar. Lindísimo. Es la vida que todavía echo de menos. Yo trabajaba con mi familia, con mis hijos, con mis mujeres. Trabajábamos para nosotros, y eso era lo bonito. Yo creo que la reforma agraria fue más dura con Frei que con Allende. Por lo menos Allende siempre se declaró marxista. En cambio, Frei nos engañó. Votamos por él y después vino todo lo que vino. En un mundo convulsionado en que todo parece posible, los cambios no se detendrán. El pueblo se propuso realizar una verdadera reforma agraria integral y masiva. El gobierno, sin esperar la dictación de la Ley de Reforma Agraria y bajo el amparo de las disposiciones de la Ley 15.020, ha iniciado ya la reforma.
así como desde noviembre del 64 hasta marzo del 66, la Corporación de la Reforma Agraria acordó la expropiación de 642.000 hectáreas, en que trabajan 3.850 familias. De este total, 268.000 corresponden a predios fiscales, y el resto, o sea, 374.000, a predios particulares. Por eso se envió al Congreso el proyecto de reforma agraria y el proyecto ya aprobado que legisla sobre división de los predios de particulares. Esto último con el doble fin de evitar divisiones técnicamente inconvenientes y de proteger los derechos de los trabajadores. Se está cumpliendo así con el propósito que se hiciera el pueblo, la tierra para el que la trabaja. Bueno, en mi época habían una serie de grandes proyectos políticos en juego. Los fundamentales era el proyecto primero, el proyecto de reforma agraria, que hasta Jorge Alessandri se comprometió con un proyecto de reforma agraria, que nosotros en la izquierda llamábamos la reforma de Macetero, sí, pero que era un proyecto de reforma agraria en definitiva. Bueno, y el proyecto definitivo se firmó en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Sí. Nosotros en el gobierno de la Unidad Popular operamos con la ley que se había aprobado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y ese fue un proyecto que costó mucho, que hubieron grandes discusiones, interesantísimas discusiones, porque mal que mal, gran parte del poder de la derecha venía de los latifundios, sí, y venía parte de su tradición, de su cultura, de su estaba en el campo. Entonces para ellos era una humillación muy grande el que se les quitaran sus latifundios. Bueno, la ley de la reforma agraria fue un proyecto de ley muy importante, fue un proyecto de ley que llevó muchos años de discusión. Como te recuerdo, lo inició Jorge Alessandri en el periodo Jorge Alessandri, y después siguieron todos los gobiernos tratando de que lo aprobaran, y fue necesario que llegara el gobierno de Eduardo Frei para que fuera aprobado. Los primeros años de mi diputación lo dediqué casi fundamentalmente al campo. Y fue muy importante porque era un profesional, los campesinos en ese tiempo en general tenían poca preparación, entonces intervine en muchas situaciones, conocí muchas realidades, y eso me permitió también presentar algunos proyectos de ley que en alguna medida se relacionaban directamente con la reforma agraria. Uno de ellos fue una situación muy simple. Triunfa Eduardo Frei, se promulga la ley de reforma agraria, pero yo veo en Melipilla, me voy a la notaría, me voy a Huina a la notaría, bueno, y veo que todos los campos los están parcelando. Entonces yo les dije, mire, aquí ya no va a haber reforma agraria. Si no cortamos esto, bueno, sencillamente no va a haber reforma agraria. Y ahí salió una ley que en definitiva la patrocinó el Congreso. Ahora usted me pregunta qué es lo que pasaba en el campo hasta ese momento. Hasta ese momento, primero, los campesinos eran eternos postergados. Era un grupo social que no era considerado para nada. Era el único grupo social que no tenía derecho a sindicalizarse. Cuando en el sector
minero industrial, el 40% de los trabajadores estaban sindicalizados, en el campo estaban sindicalizados menos del 2%. Y eran un sindicalismo especial que no tenía capacidad para nada. Eran los únicos trabajadores que no tenían derecho a descanso dominical, que no tenían jornada de trabajo, que no tenían asignación familiar, que no tenían salario mínimo, tenían un salario mínimo muy diferente a los demás. Era un sector que no existía en la sociedad. Y sobre todo que no tenía ninguna posibilidad de sindicalizarse. Eso hacía que hubiera situaciones de hambruna, de postergación gravísima, analfabetismo, etcétera, etcétera. Pero además de esto, ese tipo de organización estaba produciendo un mal a Chile desde un punto de vista económico. Mientras la población estaba creciendo, creo, en un 3% anual en ese tiempo, la producción en los campos estaba creciendo en menos de un 2%. Cada día estábamos importando más productos agrícolas desde el extranjero. 500.000 hectáreas de la mejor zona agrícola de Chile, la zona central, estaban prácticamente sin explotación, sino que prácticamente con pastos naturales. Todo esto hacía que año a año fuera produciéndose una situación de desniveles. Cada año exportábamos menos y cada año importábamos más. Entonces había una situación muy grave que ya estaba afectando muy seriamente a la economía chilena. Entonces la reforma agraria tendía a afrontar estos dos problemas. Un problema social, ¿no es cierto?, de postergación de un sector que además ya se estaba movilizando, entonces había una realidad social también de presión de ese sector. Y está otro problema económico general del país. Y ahí surge la reforma agraria con todos los problemas que existieron, pero que indudablemente produjo desde ese tiempo beneficios muy importantes y que hizo posible que a la larga, ¿no es cierto?, al dividirse los campos, al desaparecer el latifundio, bueno, se produjera la situación que hoy día existe, que hay una economía agraria bastante fuerte. Sin la reforma agraria nunca se habría producido esta revolución agraria, económica, que hoy día se ha producido en Chile. La reforma agraria fue, yo diría, el aspecto más fundamental, la reforma más fundamental que hizo Eduardo Frei Montalva. Y yo creo, yo estuve muy comprometido en eso. El ministro de Agricultura de Eduardo Frei fue Hugo Trivelli, que era concuñado mío. Éramos casados con 2 hermanas y vivimos juntos. Nuestras casas son vecinas, compramos sitios juntos para construir nuestras casas. Éramos muy amigos y yo también colaboré intensamente en la redacción del proyecto de ley de reforma agraria y impulsé su aprobación en el Senado de la República, del cual yo formaba parte en ese periodo. La reforma agraria fue una gran reforma, no es una reforma económico-social significativa. Tenía por objeto darle acceso a la tierra, a terminar con el latifundio y permitir que más gente fueran agricultores propietarios de la tierra. Entonces, esto significaba reducir la extensión de la propiedad agrícola para que fuera mejor trabajada y para levantar el nivel de vida del sector campesino, una población muy grande del país, una parte importante en la población del país, que en esa época era muy subestimada,
que vivía, era la que tenía menos ingresos económicos, monetarios, remuneraciones más bajas, que generalmente no tenía acceso a la educación, mal acceso a la salud, y que dependían de los latifundistas y grandes señores que les tiraban una migaja. Había indudablemente agricultores distintos, pero la generalidad eran muy egoístas y el desarrollo agrícola del país estaba bastante atrasado. Yo no podría decir de que el gobierno de Alessandri fue malo. Yo creo que el gobierno de Alessandri fue el de un tecnócrata, el de un contador. Puso las cifras bien balanceadas, pero en esos entonces el país no quería tener un contador, quería y anhelaba cambios fundamentales, quería más vuelo en las ideas y especialmente en los cambios. Nuestro país vivía casi etapas semifeudales. Veníamos saliendo de reformas bastante profundas con Ibáñez, pero no se habían comenzado a aplicar enteramente dichas reformas. Y al final del periodo de Alessandri, este hombre que hizo un gobierno equilibrado, económicamente equilibrado, pero como el de un cicatero que guarda la plata y no la gasta en ningún beneficio del país ni social. Entonces comenzó a brotar la intranquilidad social. Y esta intranquilidad social al final del periodo de Alessandri se transformó en huelgas de los campesinos. Entonces Jorge Alessandri se vio obligado a hacer una reforma agraria. Una reforma agraria que no pudo escapar al ejemplo que le daba la propia Iglesia, que sin que nadie la empujara, hizo su propia reforma agraria sin ley alguna. Repartió la tierra entre los campesinos. Entonces, Jorge Alessandri hizo una reforma agraria reducida, en que se pudieran dividir los campos entre los hijos, en los capataces, los administradores, el latifundio se pudiera dividir. Y no hay que olvidarse que a 20 minutos de la Plaza de Armas, la gente vivía en chozas de paja, piso de tierra, habían pulperías, donde en vez de pagarle el sueldo, le pagaban en especie, que era un segundo negocio que el patrón le asignaba a algunos de sus personeros. No tenían prácticamente los inquilinos ningún derecho, tenían solo un goce y este salario transformado en cosas. No habían escuelas, habían escuelitas muy pobres, en escasos fondos, y la mayor parte estaban fuera. La educación era muy mala, el analfabetismo era grande. Entonces surgió el descontento, y esto obligó a Alessandri a hacer esta reforma que se le denominó con el tiempo la reforma de Macetero, por su escasa importancia, pero ya el país se dio cuenta que esto podía ir más profundamente, y ahí se hizo una gran reforma en el tiempo de Frei Montalva, una reforma agraria equilibrada, con apoyo a los campesinos, con las herramientas crediticias necesarias, con educación,
con sindicalización, con la promoción popular, para capacitar a la gente, tanto en la ciudad y en los campos, la gente modesta, para que conociera y exigiera sus derechos. Resulta que el año 59 estalló la Revolución Cubana. Recién se dieron cuenta los norteamericanos que el latifundio engendraba hombres peligrosos. Potenciales. Y empezaron a tratar de que la gente, qué sé yo, que los gobiernos hicieran una reforma agraria. Y deben haber molestado bastante a Alessandri hasta que hizo esta reforma agraria, que fue que la izquierda chilena la denominó una reforma agraria de macetero. Entonces, la Iglesia Católica, muy política y muy inteligente y generosa, hizo su propia reforma agraria en el Valle del Choapa. Los detalles y toda la cosa no lo sé, pero adelantaron bastante. Y todo el mundo empezó a hablar de la reforma agraria de macetero, que no servía, qué sé yo. Se hacían estudios, la gente de izquierda, todos nuestros especialistas estudiaban la reforma agraria, estaba súper estudiada, pero había que hacer una ley. Y Frei empezó, mandó un mensaje, qué sé yo, con la reforma agraria, y después se hizo, pero bastante más avanzada que lo que Frei había mandado, en la comisión donde Salomón era presidente. Y después que murió el ministro, que se llamaba Trivelli, me encontró en el Senado y me dijo: quiero agradecerle a usted porque si no hubiera sido por su marido no sale la reforma agraria. De la reforma agraria que yo misma ayudé a implementar. Sí. Yo creo que era una buena reforma agraria. Y además, que el país necesitaba absolutamente una reforma agraria. Y la prueba de eso está en que ni siquiera Pinochet, que volvió atrás tantas medidas, la dejó que siguiera funcionando, a pesar de que fue absolutamente desvirtuada, porque los asentamientos los vendieron por pedacitos, los compraron, pero nunca más se volvió al gran latifundio en que se ocupaba un poco de tierra mientras la otra tierra estaba absolutamente desocupada. Y Chile es un país que podía alimentar a todos los chilenos y ahora se prueba que no solamente puede alimentar a los chilenos, sino que exporta, qué sé yo, fruta y otras materias agrarias. Yo viví la reforma agraria muy especialmente, porque yo la viví en Osorno. Y le voy a decir que la primer campo, propiedad que fue sujeta a reforma agraria, fue un campo que yo era médico, era médico de la organización CAPE, de la antigua ley de accidente del trabajo, que era muy mala. Y entonces llegó un día un trabajador que tenía una infección en un ojo, estaba perdiendo un ojo. Y yo digo: ¿por qué viene ahora? Bueno, porque nadie me traía. Po. Bueno, ¿y esto cómo fue? Bueno, laceando, no sé, pero fue un típico accidente del trabajo. Bueno, ¿y ustedes no sabían? No, pues sí. Vino la ley de reforma agraria, estaba el intendente Eric Olausen, le dije: mira, el primer campo que vaya a expropiar aquí a hacer reforma agraria, con el fundamento, si siempre hay que tener, es ese. Y ese fue el primer campo. La segunda propiedad que había que expropiar, obviamente reforma agraria, era el fondo llamado de Rupanco, Hacienda Rupanco, que eran 48.000 hectáreas.
que estaba dividido administrativamente en ciertos lugares. Y yo iba, porque ahí había un demócrata cristiano de uno de los administradores de estas pequeñas administraciones que hay. Por eso yo conocía muy bien la hacienda Ñuble Rupanco, porque era imposible que fuera un solo dueño. Eso tenía que repartirse, a pesar que no era tan ineficiente. Bueno, y eso se inauguró cuando yo ya había dejado de ser diputado, pero fui invitado, por supuesto, porque fregué mucho porque se expropiara la hacienda Ñuble Rupanco. Y después, históricamente, me tocó luchar otra vez por los trabajadores de la hacienda Ñuble Rupanco que pedían ayuda cuando llegó la Unidad Popular y quería hacer una hacienda estatal. Y los trabajadores dijeron, no, pues esto es una estafa. Ese fue un conflicto bastante grande. Yo tenía que entrar de noche a la hacienda Ñuble Rupanco. Yo era diputado, pero eso fue. El segundo periodo. Entonces, obviamente cuando tú me dices, ahora la percepción que uno tenía de la sociedad en general, ¿no es cierto?, no era una aceptación así fácil. Eso fue un poquito revolucionario para la sociedad. No fue solo la reforma agraria, sino también fue la creación del INDAP y la sindicalización campesina, con todos los derechos que tenía la sindicalización campesina. Y eso para mí fue clave. Es decir, lo que te enseña a ti, que cuando tienes buenos patrones, los trabajadores están satisfechos, no quieren tener sindicalización campesina. Pero sí tienen mayor poder para negociar también. Acuérdate que terminamos con nosotros, entre las legislaciones, que se le pagara incluso los días de lluvia, y jornada de trabajo, que tenía las 8 horas. Antes no había jornada de trabajo entre los trabajadores agrícolas. ¿Está bien? Pues, por supuesto que eso también hay que considerarlo en lo que era este país. Yo viví la reforma agraria muy especialmente, porque yo la viví en Osorno. Y le voy a decir que el primer campo, propiedad que fue sujeta a reforma agraria, fue un campo que yo era médico, era médico de la organización CAPE, de la antigua ley de accidente del trabajo, que era muy mala. Y entonces llegó un día un trabajador que tenía una infección en un ojo, estaba perdiendo un ojo. Y yo le digo, ¿por qué viene ahora? Bueno, porque nadie me traía. Po. Bueno, ¿y esto cómo fue? Bueno, laceando, no sé, pero fue un típico accidente del trabajo. Bueno, ¿y ustedes no sabían? No, pues sí. Vino la ley de reforma agraria, estaba de intendente Eric Olausen, le dije, mira, el primer campo que vaya a expropiar aquí a hacer reforma agraria, con el fundamento, si siempre hay que tener, es ese. Y ese fue el primer campo. La segunda propiedad que había que expropiar, obviamente reforma agraria, era el fondo llamado de Rupanco, Hacienda Rupanco, que era 48.000 hectáreas, que estaba dividido administrativamente en ciertos lugares. Y yo iba, porque ahí había un demócrata cristiano de uno de los administradores de estas pequeñas administraciones que hay. Por eso yo conocía muy bien la hacienda Ñuble Rupanco, porque era imposible que fuera un solo dueño. Eso tenía que repartirse, a pesar que no era tan ineficiente. Bueno, y eso se inauguró cuando yo ya había dejado de ser diputado, pero fui invitado, por supuesto, porque fregué mucho porque se expropiara la hacienda Ñuble Rupanco.
Y después, históricamente, me tocó luchar otra vez por los trabajadores de la hacienda Ñuble de Rupango que pedían ayuda cuando llegó la Unidad Popular y quería hacer una hacienda estatal. Y los trabajadores dijeron, no, pues esto es una estafa. Ese fue un conflicto bastante grande. Yo tenía que entrar de noche a la hacienda Ñuble de Rupango. Yo era diputado, pero eso fue. El segundo periodo. Entonces, obviamente cuando tú me dices, ahora la percepción que uno tenía de la sociedad en general, ¿no es cierto?, no era una aceptación así fácil. Eso fue un poquito revolucionario para la sociedad. No fue solo la reforma agraria, sino también fue la creación del INDAP y la sindicalización campesina, con todos los derechos que tenía la sindicalización campesina. Y eso para mí fue clave. Es decir, lo que te enseña a ti, que cuando tienes buenos patrones, los trabajadores están satisfechos, no quieren tener sindicalización campesina, pero sí tienen mayor poder para negociar también. Acuérdate que terminamos con nosotros, entre las legislaciones, que se le pagara incluso los días de lluvia, y jornada de trabajo, que tenía las 8 horas. Antes no había jornada de trabajo entre los trabajadores agrícolas. Está bien, pues, por supuesto que eso también hay que considerarlo en lo que era este país,